Hay historias que la historia oficial prefiere olvidar. Relatos de convicción, de valentía, que simplemente son borrados del mapa por el poder de turno. Hoy vamos a desempolvar una de esas historias, la de la Reforma Protestante en la España del siglo XVI. Es una crónica de esperanza, sí, pero también de una supresión tan brutal que casi la borra por completo de la memoria. A ver, para meternos de lleno en esto, primero hay que entender el escenario. A principios del siglo XVI, España no era un país más, era la superpotencia mundial. Imagínense, acababan de toparse con un nuevo mundo, sus barcos le daban la vuelta al globo, su poder militar y religioso era inmenso, daba miedo en toda Europa. Y sin embargo, mientras ese imperio se expandía hacia afuera, con toda su gloria y su oro, una luz muy diferente comenzaba a prenderse por dentro. No era la luz de la conquista, no. Era una luz de ideas. Ideas que se atrevían a cuestionar la base misma del poder espiritual de ese imperio. Bien, empecemos este viaje. La España de esa época era una tierra de contradicciones profundas. Por un lado, una era dorada, poder global, riqueza, y por el otro, un malestar espiritual muy, muy hondo, que bullía justo debajo de la superficie. A esta etapa se le llamó el período heroico de España, y con razón. Bajo el emperador Carlos V, el imperio era gigantesco, abarcaba Europa, las Américas, la plata y el oro fluían como ríos. El orgullo nacional estaba por las nubes. En serio, parecía que nada ni nadie podía hacerle sombra al dominio español. Pero claro, una cosa es la fachada y otra lo que pasa adentro. Detrás de toda esa gloria había una crisis. En todas las clases sociales, desde el noble más encumbrado hasta el campesino, se sentía que la iglesia estaba corrupta. Había un anhelo, un deseo desesperado por algo más puro, una fe más directa, más real. Y es justo en este caldo de cultivo que empiezan a colarse unas ideas nuevas. Ideas consideradas peligrosísimas, prohibidas. Ideas que de alguna manera le daban una respuesta a ese anhelo espiritual de la gente, pero que chocaban de frente con la autoridad de la Iglesia y del imperio. Y el corazón de todo era esto, justo lo que leían en los escritos que se pasaban a escondidas. La idea de la justificación por la fe, o sea, que no son los rituales, ni las misas, ni comprar indulgencias lo que te salva. Es tu fe personal y directa en Cristo. Parece simple, ¿verdad? Pero era revolucionario, totalmente. Porque si la fe es suficiente, entonces todo el poder de los sacerdotes como intermediarios y toda la estructura económica de la Iglesia se venía abajo. Era dinamita pura. Y ahora, aquí viene lo más interesante. Esto no era cosa de 4 locos aislados. Miren estos nombres. Estamos hablando de secretarios del mismísimo emperador Carlos V, del capellán personal del emperador, predicadores famosísimos, hasta un arzobispo. Estas ideas habían calado hondo en los círculos más, pero más poderosos e influyentes de España. Obviamente, con la Inquisición respirándoles en la nuca, todo esto tenía que hacerse en el más absoluto secreto. El movimiento creció en la clandestinidad, en las sombras. Se formaron pequeñas comunidades, grupos de creyentes que se comunicaban con un cuidado extremo por todo el reino. La gente estaba desesperada por leer estos textos. Y para burlar a la Inquisición, desarrollaron métodos que parecen sacados de una película de espías. Metían los libros en fardos de paja, en barriles de vino con doble fondo, lo que fuera. Y luego estaban los colportores, que eran como vendedores ambulantes de libros que se jugaban la vida, literalmente, para llevar estos escritos prohibidos a quien quisiera leerlos. El movimiento tenía, digamos, 2 grandes epicentros. El primero estaba en el norte, en Valladolid, que era el corazón de Castilla, y allí las ideas reformadas pegaron fuerte entre la aristocracia y en los monasterios, con líderes muy influyentes como Domingo de Rojas y el doctor Casalla. Y el otro gran foco importantísimo estaba en el sur, en la vibrante y cosmopolita Sevilla. El motor aquí eran predicadores con un carisma increíble, como el doctor Egidio, y sí, otra vez él, Constantino Ponce de la Fuente, el capellán del emperador. Sus sermones atraían a multitudes. Y para que se hagan una idea de hasta dónde llegó esto, escuchen la historia de San Isidro del Campo, un monasterio entero,
Un monasterio entero cerca de Sevilla se convirtió en secreto. Casi todos los monjes. Se volvió un centro de producción y distribución de literatura reformada. En lugar de los rezos de siempre, se dedicaban a traducir la Biblia y a escribir folletos para difundir sus ideas. Es alucinante. Por décadas, este movimiento creció así, en silencio, bajo las narices de todos. Pero todo estaba a punto de derrumbarse. Una sola captura, un solo hilo del que tirar, iba a desatar toda la furia de la Inquisición y a desmantelar esa red que tanto había costado construir. Y la persona que, sin querer, lo desencadenó todo fue él, Julián Hernández. No era un noble, ni un teólogo. Era un hombre de baja estatura, un simple repartidor de libros, al que apodaban el Enano. Su valentía y su empeño por meter nuevos testamentos en Sevilla se convirtieron, vaya ironía, en la clave para la destrucción de todo el movimiento. Su último viaje fue un éxito y una sentencia de muerte. Logró entregar su valiosa carga en Sevilla, y los libros volaron de mano en mano. Pero alguien lo delató desde Flandes por un libro que había entregado allí. La Inquisición ya tenía su nombre. Lo capturaron y, aunque aguantó torturas terribles sin hablar, al final los inquisidores consiguieron la información que necesitaban para desenmascarar a todos. Y lo que vino después fue aterrador. Con las listas secretas en su poder, la Inquisición actuó con una velocidad y una precisión letales. Organizaron arrestos masivos, simultáneos, en Valladolid, en Sevilla, en todas partes. Más de 2.000 personas fueron arrancadas de sus casas en mitad de la noche y arrojadas a las mazmorras. Entramos ahora en el acto final, el más trágico de todos. A la Inquisición no le bastaba con castigar en privado. Quería montar un espectáculo. Quería quemar la herejía, no solo en la hoguera, sino también de la memoria de la gente, a través de los juicios públicos y las ejecuciones, los llamados autos de fe. Los autos de fe eran eventos gigantescos, diseñados para sembrar el terror. En 1559 y 1560 se celebraron los más grandes. Allí, figuras como el doctor Constantino, el que fuera capellán del emperador, fueron sentenciadas. Él, por cierto, tuvo una muerte, digamos, piadosa. Murió en su celda por las malísimas condiciones antes de que pudieran llevarlo a la hoguera. Pero en medio de tanto horror surgieron historias de un coraje que, de verdad, te deja sin aliento, como la de este matrimonio, el abogado Antonio Errezuelo y su joven esposa, Leonor de Cisneros. A él lo torturaron brutalmente, pero no delató a nadie. Cuando iba camino a la hoguera, pasó frente a la celda de su esposa. Ella, después de 2 años de prisión, se había retractado por miedo. Pero entonces él la miró, solo una mirada. Y esa mirada lo cambió todo para ella. Ver su entereza le devolvió la fe de una forma inquebrantable. Soportó 8 años más de cárcel y al final la quemaron en el mismo lugar que a su marido. Y tenemos el testimonio de alguien que vio morir a Errezuelo, un testigo presencial que escribió esto. Dice que no vio miedo en su rostro, ni dolor, solo una profunda tristeza. Esa no es la cara de un hereje derrotado, es la de un hombre con una convicción absoluta enfrentando un final terriblemente cruel. Y así, de forma sistemática, brutal, la Reforma española fue erradicada. La Inquisición, hay que decirlo, tuvo éxito. La luz que había empezado a brillar fue apagada con una violencia tremenda. Sin embargo, la historia de aquellos que murieron por lo que creían dejó una marca, un testimonio de fe frente a un poder que lo aplasta todo. Y esto nos deja con una última reflexión. Cuando una causa es destruida de una forma tan completa, ¿qué es lo que sobrevive? ¿Es simplemente la historia de una derrota? ¿O es quizás el comienzo de la leyenda de aquellos que estuvieron dispuestos a sacrificarlo absolutamente todo por sus ideas? La respuesta, tal vez, está en el simple hecho de que, siglos después, todavía estamos contando su historia.